Agenda económica en la voz de Juan Manuel Morales. Dale. Bueno, tal como lo anticipábamos, vamos a hablar un poquito de la inflación mundial, ¿no? En este caso, no de la inflación de Argentina, que bueno, mañana se va a conocer el dato de inflación del mes pasado. Lo cierto es que lo que pasa en el mundo es complejo, ¿no? Estados Unidos registró una inflación en octubre de 0,9% y en términos interanuales, es decir, de octubre a octubre, los últimos 12 meses, la inflación interanual en Estados Unidos es del 6,2%. Y esto supone, digamos, la inflación más alta desde 1990, ¿no? Más allá de que la Reserva Federal, digamos, entiende o espera que este fenómeno sea transitorio, hay algunos economistas que aseguran que la inflación vino para quedarse, ¿no? Entonces ahí tenés, digamos, las dos teorías de los que dicen que la inflación es transitoria y los que dicen que la inflación es un poco más permanente. Digamos, ¿qué dice la teoría dominante o que más economistas adhieren respecto a que la inflación que está aconteciendo hoy en el mundo, porque hoy, digamos, Silvio también comentaba la inflación de Brasil, pero ahora vamos a ver que no solamente Brasil, sino todo el mundo, estamos comentando de Estados Unidos, pero en Europa, en Latinoamérica, existe, y en Asia también existen índices inflacionarios que se van acelerando. Bueno, y la teoría dominante, digamos, tiene que ver con que hay cuellos de botella en la economía, es decir, debido al COVID, el COVID como genera cuarentena y que la gente no vaya a trabajar, eso ha generado un shock de oferta, es decir, la oferta se contrae porque como la gente tiene que estar en su casa y no puede salir, no puede ir a trabajar, digamos, no se produce, ¿no? Entonces eso genera un shock de oferta porque no se ofrecen ni servicios ni se pueden producir bienes. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido cuando digamos, la cuarentena se empieza a levantar? La demanda, digamos, empieza a recuperarse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, las fábricas que estuvieron un tiempo sin trabajar, además teniendo en cuenta que, digamos, que los fabricantes de productos se han comido los stocks porque como no estaban produciendo y no sabían cuándo la economía, digamos, se iba a empezar a abrir a partir de la pandemia, cuánto tiempo iba a estar el COVID, no estuvieron produciendo y se comieron todos los stocks. Bueno, ¿qué pasa? La demanda se recupera porque la gente sale, hay mucha gente que durante la cuarentena, digamos, estuvo ahorrando porque no gastó demasiado, porque estuvo en su casa, entonces ahora sale con una demanda muy alta. ¿Y qué pasa? La oferta no está a la altura. ¿Por qué? Porque, bueno, cuesta, digamos, volver al circuito de aceitar todos la producción, los mecanismos de producción, máquinas que estuvieron sin funcionamiento, fábricas que no estuvieron trabajando a full de su capacidad, además no hay stock porque se han comido los stocks. Entonces esto genera, digamos, los cuellos de botella que hay en la economía. ¿Dónde? ¿Qué quiere decir? Que hay una demanda que consume cada vez más, pero una oferta que no produce bienes y servicios a la altura de la demanda actual. Entonces, esto genera, digamos, según esta teoría, que haya, digamos, inflación, ¿no? Por otro lado tenés, y esto es lo que te dicen es, mira, apenas la oferta se empieza a recuperar, las fábricas se pongan a tono y todo empieza a andar mejor, bueno, ahí ya la inflación va a empezar a ceder. Lo cierto es que ahora la economía todavía se está acomodando, la producción se está acomodando a la demanda actual y esto genera, digamos, esta inflación temporal. Esta es la teoría de los cuellos de botella. Y después tenés los otros que te dicen, che, mirá, la verdad que puede haber esta cuestión de los cuellos de botella, pero lo cierto es que todos los bancos centrales del mundo emitieron mucho dinero, hubo una expansión monetaria muy grande, han bajado mucho las tasas para incentivar, digamos, la economía, dinamizar la economía y esto genera, como siempre, inflación. Bueno, si es así, digamos, la inflación viene para quedarse, ¿no? Estas son las teorías de inflación que hay en el mundo. Por el otro lado, mirá, vos tenés China, por ejemplo, es el índice de precios de producción industrial. No estamos hablando del índice de precios consumidores, esto es índice de precios de producción industrial, pero en octubre la suba interanual que tuvo fue del 13,5%, ¿no? Entonces vemos que la inflación en Asia, en China también es mucho. En China, ¿qué es lo que sucede? También tenés mezclado una crisis energética. ¿Por qué? Porque no estaban importando carbón, porque se han peleado con Australia, que era su principal proveedor de carbón. Le dijeron, no te vamos a importar carbón. No importaron carbón y eso ha hecho que se tenga que racionalizar la energía, que apagar algunas fábricas y estas cuestiones que ha generado, digamos, que la oferta no compensa la demanda, es decir, que no se produzca demasiado.
Y también tiene que ver con los problemas de producción que hay en China debido a las políticas anti-COVID que tienen. Cuando hay COVID en una ciudad, esta ciudad vuelve directamente a fase cero y esto hace que las fábricas y todos los productores que estén en esos lugares no vayan a producir. Entonces, esto genera cuellos de botella adicional en la oferta de China y esto probablemente hace que digamos, la inflación en China esté por estos niveles. Bueno, pero en Europa, por ejemplo, también tenés una alta inflación. Alemania y España. Mira, a España alcanzó una inflación interanual del 5,5 y Alemania del 4,5. Son cifras que no se ven, digamos, desde hace algún tiempo. La inflación más alta en 3 décadas para estos países, ¿no? Y el Banco Central Europeo, que está preocupado, que está inquieto, ¿no? Sin embargo, dice que va a mantener las tasas de interés sin cambio porque, digamos, hoy en día la preocupación está en reactivar la economía. Entonces, dice, estamos dispuestos a tolerar un poquito de inflación si esta inflación nos sirve para volver a recuperar el empleo y a volver a recuperar el dinamismo de la economía. Pero ojo, porque tenés otras personas, el economista Christian Sewing del Deutsche Bank, ¿qué es lo que te dice? Bueno, dice, mira, el aumento de la inflación que registra los últimos meses el mundo no es un fenómeno temporal y los bancos centrales tienen que empezar a hacer política monetaria, ¿no? Este economista que trabaja para el banco alemán. O sea, es decir, hay visiones encontradas. Por ahora los bancos centrales me da la impresión que están priorizando un poco recuperar la economía a partir de convalidar mayores tasas de inflación, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay muchos bancos centrales del mundo, como comentábamos la semana pasada, que empiezan a subir tasas de interés de a poco, ¿no? Bueno, vamos a la economía nacional. En este momento deberían, si es que arrancó puntual, Carla Bisotti y Roberto Feletti anunciar en conferencia de prensa un acuerdo de precios, ¿no? Con los productores de medicamentos, con los laboratorios. O sea, que deberían estar anunciando en conferencia de prensa la ministra de Salud, el secretario de Comercio Interior, un acuerdo de precios respecto a los medicamentos. Bueno, vamos a otra noticia y esta tiene que ver con un artículo que se destacó en el Financial Times en el día de hoy. Con una posición muy dura. El artículo se titula Argentina y el FMI, inminente enfrentamiento por su rescate de 57.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que destaca el artículo? Es que, digamos, este artículo entrevista a algunos allegados a las negociaciones, gente que ha tenido contacto, que ha estado en la cocina, digamos, y lo que les preocupa de sobremanera es el cambio de actitud del ministro de Economía. ¿Por qué? Porque, bueno, se volvió más combativo, más kirchnerista, exacto. Claro, más cristinista. Claro, se kirchnerizó, podríamos decir. Bueno, pero fíjate lo que dice, ¿no? Las personas informadas de las negociaciones están especialmente preocupadas por el hecho de que Guzmán, el principal negociador de Argentina, y anteriormente una voz moderada en el gobierno, haya endurecido su línea. Además, plantea el artículo de que sorprendió a los funcionarios del FMI las grandes concesiones que pedía Argentina en el hecho de reducir las tasas de interés y el hecho de pagar en 20 años este programa que tiene Argentina con el FMI, este dinero que le tiene para devolver, cuando, digamos, estaba pidiendo estas concesiones cuando no ofrecía ningún plan económico a cambio. Así que guarda, porque hay, digamos, algunos de los entrevistados dicen que están casi seguros que Argentina va a entrar en mora y que no va a pagar al FMI. Y además hay una cita que me pareció muy curiosa, que dice que, esto lo cito entre comillas, ¿no? del artículo de Financial Times, dice, parece que hay una línea de pensamiento dentro del gobierno argentino de que los atrasos para el fondo son más costosos que para Argentina, es decir, que el que se jode es el fondo y Argentina no. Claro. Bueno, esto es una línea, ¿te acordás de lo que dijo Grabois hace un tiempo? De que era problema del fondo más que de Argentina. Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, otra noticia tiene que ver con las importaciones de energía para el año que viene. Esto probablemente mañana, si charlamos con Camilo, se lo vamos a preguntar, porque lo que están diciendo, lo que se está estimando es que los dólares que se van en importaciones de energía para Argentina el año que viene podrían, digamos, aumentar un 66% con respecto a las importaciones de energía este año. Este año, digamos, en gas y derivados, Argentina importó por el equivalente a 4.500 millones de dólares y podría el año que viene importar por el equivalente a 7.500 millones de dólares. ¿Por qué es esto? Esto tiene que ver con que los precios internacionales de la energía están aumentando, ¿no?
y dicen que el presupuesto está mal estimado. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que plantea el presupuesto? Vamos a importar menos porque vamos a producir más localmente. Lo que dicen algunos especialistas, dicen, me parece que esto está mal estimado, no vamos a poder reemplazar tantas importaciones con producción. Bueno, por el otro lado, a ver, tengo alguna más cortita no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Bueno, mira, pese a los precios congelados, salió el último dato de la Dirección de Estadística y Censos de Cava. Mira, los alimentos básicos en Buenos Aires, en ciudad, ¿no? Aumentaron 3,8% en octubre. Y están la canasta básica, para no ser indigente, la canasta alimentaria, ¿no? Que es la que te dice qué límite tenés que ganar para 76.000 pesos. No, para no ser adivinar. Para no ser indigente tenés que estar por encima. Una familia tipo necesita por encima de los 38.306 pesos. ¿Vos me estás hablando en serio? Sin contar alquiler, ¿no? Y para no ser pobre, que esta es la canasta básica, una familia tipo necesita 72.601 pesos, digamos, sin considerar alquiler, ¿no? Y de clase media, es decir, para formar parte de la clase media, ¿cuánto necesitas? Por eso, por encima de esto, es según las estadísticas, ¿no? A ver, vamos a pasarlo a dólares, ¿querés? Dale. En 205 cerró hoy el blue. Sí. Tenemos entonces, me dijiste... 72.600 pesos. 72.600 pesos, que eso es clase media ahí. Claro, por encima de eso, una familia tipo es clase media. Bueno, 73.000. Dale. Dividido 200, vamos a dividir en 200, 365 dólares. Yo no creo que haya país en el mundo donde con un ingreso de 365 dólares formes parte de la clase media. No, salvo que seas un país pobre. Bueno, eso bienvenido. Sí, ok. Welcome to Argentina. Claro. Bueno, voy con las últimas dos cortitas. El INDEC publicó el índice de producción industrial, donde más o menos, digamos, permite ver cómo va evolucionando la actividad de la industria, ¿no? Donde están las distintas industrias. Y dice, bueno, como a esto respecto al mes de septiembre. Lo que te dice que en el mes de septiembre la producción industrial manufacturera, bueno, subió 10% respecto a septiembre del 2020. En los últimos 9 meses del año genera un incremento del 18,7% respecto a los primeros 9 meses del año pasado. Ahora, hay un tema que, la producción industrial muestra una variación positiva de 1,1% respecto al mes anterior. Lo cierto es que en julio y en agosto la producción industrial había caído respecto al mes anterior, ahora está mostrando un leve rebote de 1,1%. No así el indicador sintético de la construcción, el ISAC, que es más o menos lo mismo, nos muestra a partir de los cálculos de compra de cemento, de hierro, de otros materiales, cómo va evolucionando la actividad de la construcción. Lo que te dice es que en septiembre, digamos, respecto a septiembre del año pasado, la actividad de la construcción subió un 12,4%. En los primeros 9 meses del año, respecto a los 9 meses anteriores, la actividad de la construcción creció 42,6%. Sin embargo, lo que te dice es que hay una variación negativa en septiembre respecto al mes anterior de 2,2%. El indicador de la actividad de la construcción cayó en agosto, en septiembre, 2,7 y 2,2%. ¿Qué es lo que quiero ver con esto? Ya termino. Que la actividad de la construcción fue una de las principales actividades que potenció la recuperación económica argentina. Por supuesto. Bueno, lo que estás viendo es que se queda sin fuerza. O sea, ¿y esto a qué se lo adjudicás? Y tenés muchos problemas. Tenés el problema de la importación, de que no tenés componentes, pero también tenés problemas que no resolvés los problemas, digamos, no resolvés los problemas macro que tiene la economía argentina. Tenés caída de salarios, no generás empleo, tenés inflación. Obviamente que se ve resentida la construcción, que había generado, digamos, un buen desempeño en la recuperación económica este año. Así pasaba la agenda económica en la voz de Juan Manuel Morales, y de esta manera también cerramos el resumen del día de hoy.